favor. Buenas noches. El capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica se place de compartir con ustedes una charla excepcional, atípica, justo sobre una simulación, muchos lo llamamos como un ensayo, ¿no? Una prueba de lo que sería un viaje futuro, un futuro muy cercano, para todos los que hemos vivido la experiencia del alunizaje, ¿no? La que hemos vivido en vivo y en directo. Y yo lo veo muy cercano porque realmente cuando sucedió este primer evento, hasta inauguramos las transmisiones por televisión en el Perú. Entonces esto es una experiencia no usual, atípica, y que el probable viaje tiene que ir preparándose con simulaciones de este tipo. Va a ser para nosotros muy ilustrativo, muy importante entender cómo también podemos participar los peruanos, profesionales peruanos, en este tipo de simulaciones, en este tipo de preparativos para el gran viaje, ¿no? En este caso, pues, el ingeniero Jorge Mírez Tarrillo, egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Y con estudios actuales en la Universidad de Ingeniería. Se ve que el ingeniero creo que comanda la misión. Bueno, le va a explicar mucho más. Ha presentado un plan que ha sido muy bien recibido por los organizadores de este viaje, ¿no? Entonces, invitamos al ingeniero y declaro abierta la reunión. Bien, muchas gracias, ingeniero Maita. Bien, vamos a invitarlo sin más preámbulo para escuchar y a poder apreciar, y también a través de las diapositivas, cómo será esta experiencia de viajar un ser humano a Marte. Ingeniero Mírez, por favor. Manos libres. A ver, aquí lo pongo en presentación. Sí. A ver. Ahí está. Listo. De todo, buenas noches. Agradecer la invitación del Colegio de Ingenieros del Perú, del ingeniero Ricardo Santillán, el decano departamental de Lima, con quien hemos coordinado muchas reuniones acá en el CIP Lima, muy asequibles a las conversaciones de este nuevo reto que enfrentamos como ingenieros. Y bueno, no solamente ingenieros, sino también tenemos otros especialistas, biólogos, arquitectos que están dentro de la delegación. En esta oportunidad voy a explicar este tema de la supervivencia en Marte, simulación en el desierto de Utah, debido a que las personas que ahí están mostradas, Luigi Tello, Diego Guillén, que me acompaña en la mesa, Ruth Quispe, Adolfo Vidia, Luciana Tenorio, que también va a estar acá en la conferencia. Hemos sido seleccionados como la tripulación número 140 de esa estación que ustedes lo ven, que es la Mars Research Station, operado por la Mars Society, y tenemos la oportunidad de plasmar nuestros conocimientos y las ideas que podamos recibir, los aportes, experimentos que quizás podamos llevar desde el 12 de abril hasta el 27 de abril del presente año, ¿no? Entonces, en la parte superior izquierda, derecha, es el logo distintivo de la tripulación enmarcada en una superficie de Marte, un traje espacial y la bandera peruana que representa nuestra presencia en dicho evento, ¿no? Bien, la conferencia la he dividido en varias partes, bastante concretas. Cualquier pregunta
es bienvenida, debido a que esta parte de la tripulación y cada uno de nosotros tenemos un proyecto a cargo en específico que podemos detallarlo durante las preguntas. Vamos a hablar primero de la estación misma, luego hablaremos de quiénes, de la organización que tiene a cargo el funcionamiento de la estación experimental. Detallaré sobre la tripulación, cómo fue la convocatoria, cómo fuimos seleccionados, cuáles son nuestras carreras, de qué universidades procedemos. Luego mencionaré sobre el planeta Marte algunas cosas importantes que tenemos que considerar para esta simulación y qué criterios estamos manejando para que esta experiencia sea lo más real posible y sirva como un aporte interesante. Eso va a ser un poco más puntualizado en nuestros proyectos, que lo hemos enviado a los organizadores para que nos orienten desde su punto de vista algunas mejoras, pero nosotros por nuestra parte ya estamos encaminando. Algunos avances les voy a mostrar durante la conversación. Somos el segundo grupo de peruanos que vamos. El primer grupo, el TEAM Perú 1, también voy a explicar, principalmente fueron de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, fueron en marzo del año pasado, principalmente eran ingenieros mecatrónicos, estudiantes. Sin embargo, ahora el grupo es bastante diverso, es multidisciplinario y de una u otra manera tenemos que encajar nuestras ideas, nuestra formación y nuestra experiencia. Finalmente, nosotros como tripulación queremos que toda esta experiencia esté bastante fuertemente ligada con la sociedad, con la industria y con la educación. Esta conferencia, motivo de ella es la apertura del Colegio de Ingenieros, los brazos abiertos que nos han mostrado desde un primer inicio, para que las ideas se expongan acá, y luego de esta conferencia y luego quizás antes de viajar y después de viajar, se formen grupos de estudio, de conversación, de diálogo, en la que ingenieros puedan aportar conocimientos nuevos, dado que les voy a mencionar más adelante cuáles son la finalidad de los organizadores de encaminar o de llevar gente peruana hacia esta experiencia. Esa es la estación, está en el desierto de Utah, uno de los pocos lugares en el planeta cuya superficie es parecida a la de Marte. Bajas temperaturas, fundamentalmente rocoso, bastante silicio. Tiene tres estructuras principales. Una es el hub, el habitáculo principal, el invernadero y un observatorio astronómico. Un cuarto ambiente, podría decirse un almacén al aire libre, principalmente de reciclaje. De todas las tripulaciones que han ido han utilizado herramientas, materiales, insumos, algunos de los cuales han terminado como chatarra. Esos han ido a ese cuarto habitáculo, un poco descubierto al aire. Las tripulaciones que van llegando, en algunos momentos utilizan parte de esas, reciclan parte de los elementos que están ahí para algunas cosas urgentes que se quiere hacer de último momento. Entonces, la Mars Research Station es operado por la Mars Society, está en el desierto de Utah. Cada 15 días una nueva tripulación llega a la estación. El nivel de competitividad es bastante alto. Cualquiera podría pensar que nosotros vamos y podemos hacer un tour científico de conocer ese ambiente y regresar. Sin embargo, el compromiso es el aportar. La delegación que viene detrás de nosotros, la 141, es conformada por gente de NASA, universidades europeas, gente que ha estado 3 veces ahí en la estación, y por lo tanto hay un grupo que nos delega las funciones, el trabajo, y nosotros entregamos a un siguiente grupo, y durante la estancia diariamente tenemos que reportar no solamente a los organizadores,
sino mediante la página de la Mars Society a toda la comunidad internacional todo lo que vamos haciendo, y al final de los 15 días tenemos que presentar un informe final, y luego hay un congreso que es en agosto, si no me equivoco, en agosto, en la que se reúne toda la comunidad científica para exponer lo que se ha realizado. NASA, la principal agencia espacial americana, un poco que se ha desligado, ha dejado muchos de sus proyectos hacia el sector privado. Entonces, ese sector privado, formado por empresas, organizaciones sin fines de lucro, universidades, las que están tomando la batuta del sector aeroespacial, recibiendo fondos de empresas, recibiendo fondos del mismo Estado americano. Pueden constatar ustedes en las noticias de que hay empresas privadas que han comenzado a lanzar satélites y que tienen planes de turismo espacial y de enviar cohetes con nanosatélites al espacio con fines de comunicación. O sea, ese es el rubro. Entonces, uno de los organizadores es la Mars Society. Ese es el primer piso. El habitáculo, la estructura principal, consta de 2 pisos. Un primer piso principalmente constituido por los lugares destinados hacia los laboratorios. Tiene 2 puertas de ingreso con unos pequeños compartimientos que simulan el acto de ingresar de una atmósfera marciana que tiene 96% de CO2 hacia el interior del habitáculo, en la que es una atmósfera normal como la terrestre. Tiene 2 habitaciones de ese tipo. Tiene lo ideal para laboratorios de biología, microbiología. También la parte mecánica, tiene un pequeño taller. Tiene un armario para lo que son los trajes espaciales de exploración fuera del habitáculo, y tiene un taller, un almacén de herramientas, más lo que es para el aseo y limpieza. El diámetro de esta instalación es 8 metros de diámetro. Es un ambiente bastante pequeño y somos 6 personas las que vamos a estar ahí, ¿no? Un segundo piso destinado principalmente a los ambientes de descanso. Son bastante pequeños, los lugares de descanso no son cómodos. Esto está pensado de que esta estructura va a ser llevada desde la Tierra o construida o ensamblada en alguna parte en órbita, y por lo tanto transportarlo desde acá hasta allá y hacerlo ingresar en la atmósfera marciana y aterrizarlo es un proceso complicado. Entonces no puede ser muy grande. 8 metros de diámetro es bastante pequeño para 6 personas. Aparte, en este segundo piso hay una mesa de trabajo, y destinado principalmente para el trabajo de resumir la experiencia durante el día y hacer los reportes que nos piden emitir cada día, y los reportes finales. Son las reuniones de trabajo que a fin de cada día se tiene que hacer para cuadrar la agenda del día siguiente. Entonces, tampoco por ser Estados Unidos vamos a tener una velocidad de internet que no lo tenemos acá, sino que tanto el agua, la internet es también escaso. Es un desierto, es un lugar bastante alejado, tan alejado que del sitio más cercano en la cual vamos a pernoctar, vamos a coger una movilidad, y esa movilidad tenemos que recorrer 4 horas para llegar hasta la estación. Es un lugar bastante alejado. Obviamente que la Mars Society nos ha puesto una movilidad que en caso de un accidente, de una emergencia, podamos tomarlo y regresar hacia el pueblo más cercano, unas 4 horas de distancia, pero la intención es que sea lo más parecido a la superficie de Marte. En la superficie de Marte habrán satélites, no en la cantidad que hay acá, pero son 3, 4 satélites los que actualmente están en órbita, entonces pasan de vez en cuando, podría decirse, sobre la estación. La cantidad de agua también es limitada,
dado que en Marte no existe, es una cantidad de agua que hay que llevar y que constantemente hay que reciclar. El segundo lugar es el invernadero, en la que las delegaciones han llevado diferentes plantas, diferentes semillas de diferentes partes del mundo, a tratar de crear mecanismos de cultivo que sean rápidos, que sean alimentos bastante nutritivos. En esta parte, acá en el Colegio de Ingenieros, tenemos el apoyo en la parte de nutrición. Estamos en conversaciones para poder hacer algo referente a un estudio de nutrición con nosotros que vamos a participar en la tripulación, a fin de aportar también en este rubro. El inconveniente que tenemos es que la estación, después de nosotros, pasa unas semanas y cierra por una cuestión operativa de la Mars Society. Queríamos llevar algunas semillas, sin embargo, esas semillas lo vamos a dejar ahí, nadie lo va a atender y se van a morir. Pero queremos hacer un pre-estudio estando acá, de tal manera que a lo que encontremos ahí lo podamos analizar y aportar de alguna manera. Entonces, en toda esta rama de cultivo, el que aproveche menos agua, el que crezca más rápido, son importantes, dado que no hay ni siquiera la cantidad de terreno necesario para poder cultivar estas plantas. Este es el observatorio astronómico instalado cerca a la estación, como lo pudieron ver, en la que las delegaciones hacen observaciones astronómicas mediante un telescopio instalado. Un poco que acá en la Tierra las delegaciones han ido y han utilizado el telescopio a manera de recreación en la noche. Sin embargo, conociendo que el entorno marciano va a ser muy diferente, el trabajo es un poco más científico, debido a que la bóveda celeste es diferente, tiene diferente configuración, y de una u otra manera los académicos hacen un traslado de lo que son los ángulos de observación hacia un entorno que podría ser el de Marte, ¿no? Es un trabajo netamente de astronomía, en la que acá algunas universidades nos han ofrecido el apoyo para darnos algunas clases de astronomía con telescopios y nosotros también poder manipular y operarlos. Bien, ¿quién es la Sociedad de Marte? Viene ligado principalmente al reto que hemos asumido. Usualmente se piensa que es un sueño muy lejano tratar temas como viajes espaciales o simulación en otros planetas. Quizá de niños lo pensamos y nos imaginamos eso. Sin embargo, eso es muy diferente a lo que hemos visto y la experiencia nos da la razón. Oportunidades como esta se presentan y la situación hay que estar preparados. La Mars Sociedad de Marte tiene diferentes estaciones de simulación y nosotros aprenderemos a vivir y trabajar como si estuviéramos en la superficie de Marte. 6 personas, vamos a estar 15 días. Habrá muchas cosas técnicas que tenemos que solucionar. Pensaremos en soluciones en caso de emergencia que vamos a llevar. El estrés, el estar confinado en un ambiente pequeño, reducido, amellará nuestro ánimo y iremos con algunas rutinas para que ese ímpetu, esas ganas de salir con el proyecto adelante no se desvanezca después de unos días, que es lo emocionante de llegar a la estación. Entonces, en otras experiencias, en otros lugares, ha sido mucho más días, 200 días, 300 días que han probado, y justamente la parte anímica es un factor importante en este tipo de experiencias, porque la tecnología lo podemos tener a la mano, pero el factor anímico, el aburrimiento, el estar lejos de la familia, en el caso de un astronauta, de repente el pensar no voy a regresar o puedo morir, es un factor importante. Entonces, muchas técnicas de animación han sido probadas por anteriores tripulaciones, y nosotros también vamos a tener un grupo de técnicas parecidas bajo nuestra propia idiosincrasia peruana, ¿no? Bueno, entonces, además de proporcionar una visión científica de nuestro vecino,
vamos a investigar referente a una variedad de disciplinas científicas para preparar a los astronautas para la exploración espacial. Mars Society es una organización sin fines de lucro, legalmente constituida en los Estados Unidos de América, y que reúne a diferentes tripulaciones de muchos países. La finalidad de la Sociedad de Marte y de los creadores, justamente uno de ellos es el Dr. Aldrin, el segundo hombre en pisar la Luna, después de Neil Armstrong, en julio del 1969, que lo mencionaba el ingeniero. Es el contribuir al conocimiento. En este caso, el Dr. Aldrin, por ser estadounidense, hace mérito a su país en asegurar la presencia de Estados Unidos en este tipo de exploraciones espaciales, pero no lo hacen sesgadamente, no lo hacen pensando en ello, sino que han aperturado para que diferentes delegaciones de muchos países vayan, experimenten, aporten, y dependiendo del mérito de que haga cada tripulación, se continuará necesitando la presencia de tales personas en la estación. Todo depende del empuje, del mérito que hacemos cada tripulación. Robert Sudrin es otro presidente y fundador de la Mars Society. La particularidad que tienen estas personas es que el alto grado de preparación que han tenido en sus carreras profesionales. El doctor Buzz Aldrin es del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el doctor Robert Sudrin es de la Universidad de Washington, y principalmente el trabajo que él ha hecho es en Lockheed Martin. Es una empresa muy grande de tecnología aeroespacial de punta, que es un líder en el mundo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la filosofía de Mars Society? ¿Por qué nos convoca y qué es lo que está detrás de todo esto? Algunas ideas les he podido resumir. Y la primera, el conocimiento, debido a que eso es lo innato del ser humano. Nosotros nos caracterizamos por aprender, por descubrir, por a prueba y error ir por cada uno de nuestras metas, de nuestros objetivos. Esa es la historia de la vida humana, ¿no? No somos otras especies que tienen otros fines. Nuestra propia característica natural es el conocimiento, el ir detrás de aquello que es desconocido. Entonces, hay muchas ondas que están en Marte y nos dan un aspecto de la característica del terreno. Entonces, por lo tanto, en la estación ha habido muchas experiencias similares, desde robots similares a los rovers Spirit y Opportunity que están sobre la superficie de Marte, hasta técnicas más sencillas de exploración del suelo, mediante sondas, mediante herramientas de taladro, de perforación, para recoger muestras y llevarlas al laboratorio y caracterizarlas. Se sabe cuáles son las técnicas que se están utilizando ahora ya. Entonces las técnicas que se utilizan en la estación son similares a las que se utilizan actualmente en Marte. Otra cosa más que tenemos es que estamos en el sistema solar y de una u otra manera los planetas están relacionados. Lo que pasó en Marte muchas veces se enfoca al conocimiento mismo de la Tierra. Entonces conocemos muchas cosas de la Tierra, y muchas de las técnicas que se utilizan en la exploración espacial de otros planetas, al final se utilizan acá también en la Tierra. Sabemos muy poco del fondo oceánico, sabemos muy poco del medio ambiente, de cómo nos afecta, sabemos muy poco de entornos áridos, inhóspitos, en el que supuestamente no hay vida y sí lo existe. Bien. El gran reto del conocimiento es que las civilizaciones van a prosperar mediante desafíos. Imaginemos, los países desarrollados tienen cubierto muchas de sus necesidades. Acá nos faltan muchas, pero ellos tienen un estilo de vida mucho mejor. Buscan siempre nuevos desafíos, nuevos retos.
la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron incentivos para encaminar, propulsar lo que es la industria militar en Estados Unidos. Hicieron muchos negocios, pero eso ya no es una de las intenciones, generar más guerras. El mundo no está para eso, pero un desafío de entorno aeroespacial en el que se prueban muchas tecnologías y ellas se revierten al mercado en productos para la salud, trasplantes, productos electrónicos, innovaciones en software, y todo eso es recontra interesante. Entonces es la decisión que también tomó el gobierno de Estados Unidos en pasar muchas de las funciones de NASA al sector privado, y una de ellas que lo acoge es la Marso 7. Bien, tenemos que ir por los jóvenes también, las nuevas generaciones, que tienen que ver de que estas cosas son posibles. Hemos tenido algunas entrevistas, gracias al Colegio de Ingenieros, en Radio San Borja, también en Radio Programa de Perú, en Canal 7, últimamente tuvimos en Panamericana Televisión, vamos a tener en ATV, en Día D, de todo el grupo, de toda la tripulación, y lo que queremos dar el mensaje es que estas cosas sí son posibles de realizar, sí son posibles de que las nuevas generaciones piensen en cosas nuevas, y como lo dicen los creadores de Marso 7 y los fundadores, si basta nomás un 1% de esos jóvenes que logren inspirarse, podríamos encontrar más adelante una nueva generación de ingenieros, inventores, investigadores, innovadores en diferentes campos, desde los que se dedican a la ciencia y tecnología a los que se dedican a que su conocimiento se plasme en el mercado, es decir, empresarios, ¿no? Y bueno, tomando las cosas seriamente, si todo el mundo se dedica a la exploración de Marte, hay proyectos en China, en Rusia, en Estados Unidos, y todos los países están encaminándose hacia la exploración espacial. La cosa es seria, la cosa no es un juego, no es una curiosidad, sino que hay mucho de interés, no solamente en los gobiernos, sino que también en el sector empresarial. Entonces, esto no es una curiosidad científica, sino que es algo que en verdad en el mundo se está tomando muy en serio. El Perú está un poco desligado, han habido experiencias ahorita de nanosatélites que se han enviado por parte de varias universidades, la Universidad de las Peruanas, la Pontificia Universidad Católica de Perú, la Universidad de Ingeniería, son los primeros pasos. Sin embargo, el factor humano de tener experiencias de este tipo ha sido muy reducido, excepto el astronauta peruano, Noriega. Hay muy pocas personas que están metidas dentro de este sector aeroespacial. Entonces, la tripulación que somos la número 140, está formada por Diego Guillén, que me acompaña acá en la mesa, como les mencioné. Él es de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Ruth Quispe, de la Universidad Agraria La Molina, bióloga. Luciana Tenorio, arquitecta de la Universidad Ricardo Palma. Adolfo Ubiria, de la Universidad Federico Villarreal, biólogo. Y Luigi Tello, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y mi persona, que soy de la Universidad Nacional de Ingeniería, que son nuestros centros de estudio o de trabajo. Lejos de eso, no solamente significa el estado actual de las cosas, de nuestra experiencia. En lo personal, es mucha cosa acumulada en diferentes lugares que se ha trabajado. Algunos proyectos que les voy a mencionar son experiencias que se ha tenido en hospital, es experiencia que se ha tenido dictando en universidades acá en Lima, que nos han abierto las puertas de hacer trabajos de investigación con chicos, como la Universidad Tecnológica del Cono Sur de Lima, que acá está el delegado también del representante de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica, el trabajo que se hizo hace años, que trabajaba en hospital, en la que uno ve netamente el soporte de vida que puede tener una persona en un caso de emergencia. ¿Cómo es que fuimos seleccionados? Es la gran curiosidad. Yo tengo ahí el aviso que se publicó en el portal de la Universidad Nacional de Ingeniería,
mis otros amigos de la tripulación tuvieron en su respectivo correo o en el portal de la universidad la convocatoria. La convocatoria fue amplia, fue abierta. Yo me enteré de esta manera y enviamos nuestros currículos. No solamente eran los currículos, eran muchas preguntas que principalmente se basaban en las inquietudes personales y las actividades extra profesionales que realizábamos. En la tripulación hay gente que se dedicaba a la astrobiología, hay personas que se han dedicado a diseños arquitectónicos bastante innovadores, hay personas que se han dedicado no solamente a su trabajo de ingeniería, sino hacia rubros como biomédicos, que es totalmente diferente. Hay personas que se han dedicado a hacer pasantías en universidades extranjeras, en Europa, en Estados Unidos, han ido a trabajar a Francia, Japón. Entonces, esa multiplicidad de caracteres son los que han permitido que nosotros salgamos seleccionados en esta tripulación número 140. Ese es el documento que nos enviaron en diciembre del año pasado y a partir del cual hemos tenido un trabajo coordinado entre toda la tripulación. Hubo una primera reunión para conocernos y marcar una agenda de trabajo y a partir de ahí constantes reuniones para definir los proyectos, para afinarlos, para entender principalmente de que son a veces temas diferentes. Yo soy ingeniero, hay un biólogo que explica su proyecto, entonces hay que hacer trabajo multidisciplinario. A veces acá en las universidades es muy poco el trabajo multidisciplinario que se hace, cosa que es común en una universidad extranjera, el juntar matemáticos, físicos, ingenieros, biólogos, médicos en un solo grupo. Acá es es algo diferente, pero es la única manera de salir adelante, el estar reuniéndonos. No todo es acuerdo, hay discrepancias como todo grupo, pero hay siempre con conversación, diálogo y viendo la meta clara juntos. Hasta el momento todo va encaminado. Bien, nuestro vecino Marte, bastante curioso, en la Sierra se ve todas las noches, ahí en el firmamento, bastante curioso con un color rojizo. Y los que hemos estado en la Sierra y que provenimos de la Sierra, en la noche nos hemos deleitado del firmamento lleno de estrellas y parece que está lejano. Sin embargo, está muy cerca, solamente es constancia de seguir sus metas, ¿no? Son planetas interiores, los más conocidos: Mercurio, que se observa algunas épocas del año, luego de la puesta del Sol como un lucero amarillo; Venus, que es uno de los primeros que aparece en el firmamento en las noches; y Marte, que tiene su movimiento curioso en el firmamento, tiene un movimiento bastante curioso. Bueno, son los tres planetas interiores, basados principalmente en núcleos metálicos, lo que constituye un campo magnético exterior. Marte tiene un campo magnético, tiene una ionosfera ubicada a unos 100 kilómetros de altura, y ese color característico es debido a la forma de su terreno, ¿no? Bastante arenoso. Las dimensiones, que es la proporción de sus tamaños a escala, es la que representa la figura. Nosotros somos un planeta bastante grande comparado con Marte, aproximadamente unas 2 veces. Tenemos agua, principalmente, que nos permite el soporte de la vida, el almacenamiento de energía térmica en la noche. Sin embargo, Marte es un planeta un poco más pequeño, sin agua, bastante frío, con temperaturas casi siempre menos a 0 grados durante el año, y debido a que es principalmente arena, silicatos, tienen durante el día y la noche una gran variación de temperatura, del orden de una diferencia de 40, 50, 100 grados entre el día y la noche. Entonces, los materiales utilizados para las estructuras allá tienen que soportar ese gradiente térmico que ocurre entre el día y la noche, o ubicarlo en un lugar adecuado del planeta. Sin embargo, el planeta rota, no es como la Luna, en la que se puede colocar en la penumbra
sino que el planeta rota y por lo tanto ese material tiene que estar adecuado para esas dilataciones. Otra cosa más, la radiación es principalmente ultravioleta, y si en la Tierra tenemos 1000 watts por metro cuadrado, en Marte, en la superficie, en el mejor de los casos, tenemos algo de 450 watts por metro cuadrado, pero no todo es visible ni calor, sino es casi ultravioleta. La radiación ultravioleta es bastante elevada, por lo tanto los materiales tienen que ser bastante resistentes a la radiación ultravioleta y no degradarse. La presión atmosférica también es una cosa peculiar, es 1/7 de la presión atmosférica terrestre, es un vacío bastante bajo, una presión bastante reducida, y la atmósfera está constituida por un 96% de CO2. Entonces, pareciera grande el problema, pero el lugar que vamos a visitar es bastante pequeño comparando nuestras proporciones. Haremos un viaje a Utah, simularemos, pero queda un gran camino para todos aquellos que les interese este campo y todos los que quieran aportar, que es la finalidad de después de esta conferencia, después de ir a Marte, después de ir a la estación de simulación de Marte, el de formar grupos de trabajo, de tema de investigación, o que ustedes mismos en sus entornos lo propicien, porque aún hay mucho más por explorar. Lo que hemos entendido en la Tierra y en Marte es muy pequeño en comparación a otros planetas, que implica problemas mucho más complejos de ingeniería a resolver y entender, ¿no? Eso implica que acá en el Perú tenemos mucho por hacer, y nuestra capacidad de innovación del peruano es bastante buena. Mirándolo de afuera, de cualquier país, es muy peculiar. Teniendo las herramientas adecuadas, se puede hacer muchas cosas, y si es que lo que se ha hecho hasta ahorita, a pesar de las dificultades, es interesante, eso se puede repotenciar. Solamente queda un poco de decisión y buscar las fuentes de financiamiento adecuadas. Nuestro proyecto 1, que les quería mencionar, son 6 proyectos los que hemos presentado. 6 tripulantes, cada uno tiene 6 proyectos. En algunos, tengo algunas diapositivas, lo voy a mencionar. El primer proyecto es una cubierta para el invernadero, está a cargo de Luciana Tenorio, de la Universidad Ricardo Palma, ella es arquitecta, y podrán ver que el invernadero que está ahí actualmente es un invernadero normal, o sea, es un invernadero como el que podemos tener en algún lugar acá de la sierra, bastante frío, que trata de almacenar energía proveniente del sol dentro de la estructura. Entonces, si bien es cierto que la atmósfera de Marte es de baja densidad y es CO2, pero constantemente se presentan vientos huracanados, vientos que modifican el entorno marciano, que desde la Tierra se observa como que las manchas cambian de ubicación en la superficie. Eso se debe a tormentas de arena bastante fuertes, bastante severas, vientos bastante huracanados, y por lo tanto la estructura del invernadero tiene que ser tal que proporcione esa flexibilidad de adaptarse a ese entorno. No puede ser rígido, pero puede ser flexible. Si es que es rígido, habría que llevar los materiales desde acá hasta allá para hacerlo. Sin embargo, si fuera una estructura flexible, pero a la vez con la resistencia suficiente, esta sí puede ser una solución. Y la solución va por un principio básico de una estructura que nosotros hemos utilizado, que se llama paraguas. El paraguas, que cuando lo abrimos y tiene un resorte que hace el efecto de tensión, este puede compensar dentro de la cubierta ese efecto y mantener la estructura a pesar que haya movimientos debido al viento, aparte de permitir que esa cubierta tenga materiales adecuados para la radiación ultravioleta, brinda la rigidez del caso. Entonces, un esquema de lo que se quiere hacer en este tipo es proponer este tipo de estructuras, este tipo de cubierta, mediante un arreglo de polígonos,
en la que pueda cubrir todo el habitáculo destinado al invernadero. Son imágenes, son imágenes a modo de borrador, no está terminado el trabajo. Más adelante, de repente, si ustedes provienen de algunas empresas, universidades, se puede hacer conferencias netamente dedicadas a un tema en específico, porque estos son temas que constantemente, de día a día, se van desarrollando. Entonces, las vistas que muestran ahí ya son una vista de fotomontaje, ¿no? Cómo es que quedaría el invernadero con este tipo de estructura. Entonces, la varilla, el eje central del paraguas, brindaría el soporte, el enclavamiento y el ajuste adecuado para para mantener la rigidez de la estructura frente a estas condiciones adversas que se puedan presentar allá. Mucho interviene acá en estos casos en los efectos de simulación y modelamiento, utilizando sea software comercial o sea programas de simulación de alto nivel. Otro proyecto, el proyecto 2, sobre microorganismos en ambientes extremos, lo tiene a cargo Ruth Quispe, que es astrobióloga, de una afición por la astrobiología, y es que hay organismos que viven en entornos que pareciera bastante curiosos, que pareciera que no hubiera vida ahí, que no hubiera vida. A lo largo de la evolución de la Tierra han habido casos en que la Tierra ha sido cubierta completamente de nieve, de hielo, de varios kilómetros, pero la vida ha continuado, ¿no? Los científicos han encontrado que, a pesar de que pueda ser el Polo Norte o Islandia, hay lugares calientes debido a la actividad interior de la Tierra, que brinda lugares en los cuales hay volcanes o cercanías a volcanes, donde el agua todavía es líquida, o dentro de la superficie, debajo de la capa de hielo, hay la adecuada cantidad de energía calorífica para mantener las reacciones que permiten el metabolismo de los organismos. Por metabolismos entendemos que tienen vida, y por metabolismo no significa que tenga que tener oxígeno, sino cualquier otra sustancia que permita que esas cadenas, esas reacciones propias del metabolismo se mantengan en el tiempo. Uno de ellos son los endolitos, que viven en diferentes rocas, corales. Principalmente acá lo que Ruth quiere analizar es aquellos microorganismos que viven en un básicamente de CO2, que es la superficie, que es el entorno marciano. Ahora, es una polémica de que si hay vida o no hay vida en otros lugares. Lo más posible es que, si nosotros consideramos que vamos 300 años de la revolución industrial, es decir, que recién somos emprendedores, pensantes y que vamos por el conocimiento de lugares inhospitados, lo más probable es que sí lo haya. Es lógico que de repente sí lo haya. Cualquiera que sea su forma, aunque sea un bicho pequeño que permita un metabolismo, lo va a haber. Entonces, pero en un ambiente de CO2 requiere técnicas muy diferentes a las que se utilizan acá, en nuestra vida diaria, en los análisis que tenemos en los hospitales, es muy diferente. Entonces, Ruth Quispe va a llevar un kit de técnicas con instrumentos para técnicas específicas a fin de reconocer y datar a estos microorganismos endolitos en ese entorno bastante inhóspito que tenemos en Utah. Una mochila y un sistema de ventilación. Es un tema que lo tenemos un poco trabajando Diego y yo. Quería presentar algunos diagramas, pero lo veo bastante complicado. El principal problema es que actualmente en la estación, como pueden ver ahí, fotos de las tripulaciones, la mochila es en sí una caja que está un poco vacía. Hay un pequeño ventilador y un sistema de circulación en el casco, pero no es un soporte de vida completo. Lo que queremos hacer es una mochila que sea lo más ergonómica posible para la persona, es decir, que permita facilidad de movimiento de brazos, de piernas, de cabeza, en todos los movimientos posibles,
para agacharse, para correr, para caminar en un ambiente marciano que tiene una gravedad 1/3 de la Tierra. Entonces 9.81 viene a ser 3.21 metros por segundo al cuadrado la gravedad sobre la superficie de Marte. Aparte de esa mochila tiene que ser bastante ergonómica, tiene que tener la estructura, el soporte adecuado, la resistencia adecuada para los equipos que van a estar ahí colocados. ¿Qué equipos van a estar colocados ahí? Un sistema de oxígeno, un tanque de oxígeno, medidores de saturación de oxígeno, medidores de humedad, porque la respiración tiene que tener una cantidad de humedad mínima necesaria, si no el tejido nasal se pierde la humedad y hay un sangrado, tarjetas de control y un sistema automático de reconocimiento de situaciones adversas. No solamente es permitir la oxigenación de la cúpula de las personas, del casco, donde van las vías respiratorias, sino que también del resto del cuerpo, el retirar la humedad y no sentir, y que la persona se sienta en un entorno confortable, no como a veces de repente nos ponemos una ropa ajustada y no hay ventilación y sudamos y nos incomoda y todo eso. Eso puede ser un factor de estrés para el astronauta, puede ser un factor de pérdida inadecuada de agua que le puede descompensar en una exploración de mucho tiempo fuera del habitáculo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, ya tenemos un primer modelo de mochila, a partir de la recopilación de información publicada en revistas, tenemos un primer esquema, y los sistemas de ventilación son los que se utilizan en el sector de la industria biomédica, en la que se tiene sistemas ya desarrollados de soporte vital de ventilación mecánica asistida para pacientes que tienen falencias en la respiración, sea por control de volumen, sea por control de presión. En el caso de aquellas personas que han perdido el estímulo de respirar, se le inyecta oxígeno a presión. Entonces, ya tenemos los esquemas y ese es nuestro tercer proyecto que estamos realizando. Los otros proyectos, lo dejo para las preguntas o para una siguiente conferencia, pero se basan básicamente en bastones para los astronautas para sus exploraciones. Eso es importante. Acá, cuando se hace exploración hacia la montaña, se utiliza bastones para que los caminantes permitan fácil desplazamiento o apoyo en el caso de una pérdida de estabilidad. Eso lo tiene a cargo Diego Guillén, les puede explicar mejor en las preguntas si alguien está interesado. Pero no solamente es el efecto del bastón, sino que se le puede añadir ahí implementos como piezoeléctricos, como sensores de presión, para que permitan un monitoreo del estado de trabajo de la persona y posiblemente de un aviso en caso de una emergencia. Eso es lo que estamos aún analizando. Y también nuestro amigo Adolfo Uviria es biólogo y él está proponiendo el llevar semillas peruanas hacia el laboratorio para hacerlas germinar al menos durante los 15 días mediante una técnica rápida que permita la aparición de las hojas iniciales de una planta y bueno, traerlas, porque si es que se quedan ahí se van a morir simplemente porque la estación cierra. El germoplasma peruano, las plantas peruanas, muchas de las cuales aún ni siquiera las conocemos, son por el momento patentadas principalmente por compañías extranjeras, americanas, europeas, las que vienen con sus investigadores, van a la sierra, van a la selva, comparten con la comunidad, comparten con los chamanes aquellas hierbas, cultivos, raíces, hojas, flores, que les permite la curación de un mal, de una enfermedad. Lo vemos nosotros de esa manera, sin embargo, la gente extranjera lo ve como que hay algo internamente. Llevan esas hojas, llevan ese germoplasma hacia sus laboratorios, identifican la sustancia, lo patentan y lo que es al final lo que nosotros consumimos, compramos en las farmacias.
Entonces, queremos rescatar esa parte. Adolfo Ovidia se encarga netamente de esa exploración, de qué cultivos, qué semillas peruanas se pueden utilizar, darle el valor necesario, probarlas y luego hacerlas validar o formalizar su uso mediante este tipo de experiencia que es ampliamente reconocido, ¿no? Nosotros somos la segunda delegación y la primera es el grupo que ven ahí, principalmente es de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Agraria de La Molina. Fue uno más los que estuvieron parte de esa delegación y estuvieron del 5 al 17 del 3 de marzo al 17 de marzo del año pasado en el Mar de Research Station. Hicieron bien el trabajo, fueron reconocidos y eso es lo que ha permitido que Mars Society nuevamente considere al Perú en este factor. Desde el punto de vista de un país extranjero, el Perú es un país no cultural, o sea, se ve un país misterioso de Europa, de Francia, de cualquier otro país. El Perú se ve como un país en la que si tengo que seleccionar un alumno o tengo que decidir sobre si escojo a un alumno de Perú o de Brasil, obviamente que me llevo a un brasileño, a un chileno que tienen una formación y un apoyo de su gobierno un poco mejor. Pero como todo peruano que sale afuera y trata de hacer quedar lo mejor posible a su país, el grupo, el TEAN 1, que fue el año pasado, ha hecho un buen trabajo y la Mars Society dentro de sus políticas tiene el que sean más peruanos los que vayamos a este tipo de experiencias, aportemos con soluciones que desde nuestra realidad las podemos hacer, pueden ser bastante creativas, podemos aportar a las cosas que les he mostrado que son deficiencias que se ven en la estación de una manera innovadora, y nuestra finalidad es hacerlo lo mejor posible para que quizás el próximo año haya una nueva convocatoria, quizás un poco más abierta, más difundida, y participen más personas y sean nuevos alumnos o nuevos estudiantes o profesionales los que permitan ir. Entonces ellos están ahí los últimos días en la estación tomándose la foto del recuerdo, en la parte superior, en la parte de abajo, en la puerta de la estación, en la puerta que se conecta con el habitáculo pequeño para descompresión. Nuestra bandera peruana y la bandera obviamente de Estados Unidos, que es el país que nos acoge, ¿no? La tripulación 140 nos hemos fijado como meta enlazarnos bastante bien con la sociedad, con la industria y la educación. Con la sociedad por los medios sociales y los medios de comunicación. Nuestro aporte quizás pueda ser pareciera que pueda ser minúsculo si es que alguien lo pueda ver, de que hay cosas más sofisticadas en la exploración espacial como robots y naves espaciales que van hacia el exterior. Sin embargo, es bastante fundamental desde el punto de vista de la vida misma del astronauta en un entorno marciano. El dar nuestras ideas mediante los medios de comunicación y mediante las redes sociales es llegar a la población, a todas aquellas personas, padres de familia, comunicadores, ingenieros profesionales, para que nos permitan también, si es que tienen conocimientos, compartir con nosotros y difundir esta iniciativa, y que no se vea como que sea una cosa rara a la que muchos jóvenes o niños quizás sueñan de niños y después se ven frustrados porque la sociedad se cierra en una actividad de formación de profesionales netamente mercantilista para atender simplemente la demanda de las empresas. Entonces, nuestra finalidad es llegar a ese entorno y decir que esto es posible y difundir mediante nuestras fotografías, nuestras conversaciones, nuestros acuerdos y nuestros avances progresivos a la medida de nuestros proyectos y de las personas que nos vienen a apoyar. Es decir, si es que hay una universidad que nos permita llevar uno de sus experimentos, lo llevaremos y le colocaremos el logo de esa universidad y lo probaremos allá, de repente de algunos ingenieros. La Sociedad de Marte nos permite esa apertura, de usar la instalación y de llevar todo lo que podamos llevar
sea de nosotros o sea de alguna organización, institución o empresa que quiera algo innovador ser probado allá. Y nuestros proyectos también están enfocados en la industria. La mochila, el traje espacial, la mochila, el soporte de Vita, puede ser usado por la industria minera, puede ser usado en situaciones de emergencia en las cuales los gases son muy contaminantes. Por ejemplo, sabemos que los bomberos tienen un traje especial para esos casos. Sin embargo, nuestro diseño, pensamos, puede ser más liviano, más fácil, más rápido de poner, más resistente a las altas temperaturas. El mismo hecho de que lo estamos probando en un entorno supuesto de alta radiación ultravioleta exige mejores materiales. También las otras cosas como los invernaderos, que bien pueden ser usados en nuestra sierra en las épocas de friaje, en las que hay mucha escasez de alimento. Eso también puede ser útil, y no sé, de repente en algunas aplicaciones. El mismo hecho de los bastones, las aplicaciones bien pueden ser usados para el mismo fin, que es la exploración de alta montaña, pero también para el caso de personas con discapacidad, que ya no sea simplemente un elemento de aluminio con un mango de plástico, sino que tenga algunas cosas adicionales que permitan monitorear la condición, en este caso el esfuerzo de la persona que es minusválida, que no tiene otra cosa que quizás expresar. Sin embargo, con eso podemos monitorear aquellos esfuerzos que ella hace y en qué dimensión lo hace, en qué valor está ese esfuerzo. Y bueno, las cuestiones de cultivos igualmente pueden ser técnicas innovadoras que puedan permitir el usar estas semillas de manera rápida, en cultivarlas más rápidamente, de manera más eficiente, con poca tierra y mínima cantidad de agua. Y la educación, que es el entorno técnico de este trabajo. Si bien es cierto, en lo que siga de nuestras presentaciones en diferentes lugares, sea por medio de comunicación o mediante las redes sociales, haremos la parte técnica, que puede ser para un entorno de universidad o de reunión de ingenieros o de especialistas, como puede ser esta reunión, sino que lo vamos a hacer en un entorno un poco más didáctico, para llegar a colegios, para llegar a escuelas y para llegar a la población en general. Entonces queremos atacar esa parte de ahí, porque podemos ir a Estados Unidos y regresar y todos felices, nosotros habremos cumplido un excelente paso en nuestra vida, pero lo que dejamos reflejado hacia nuestro entorno es bastante importante, dado que se tiene que motivar a las nuevas generaciones para que sigan y nos superen en las metas que este pequeño paso que vamos hacia Estados Unidos logre realizarse. Entonces, esto era una exposición que quería realizar. Agradezco al capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, al ingeniero Ricardo Santillán nuevamente, la apertura, el espacio que nos ha dado acá de este auditorio, y también en Radio San Borja, en la voz del ingeniero, que también nos brindó el espacio para comunicar a la sociedad esta experiencia que vamos a realizar, en la que el Colegio de Ingenieros se ha comprometido en darnos apertura en los diferentes capítulos que hemos conversado. También el decano, el ingeniero Añosa, también nos ha brindado el apoyo en esta parte. Y este es un nuevo reto para la ingeniería peruana. Este es un nuevo reto porque, lejos de pensar de los múltiples problemas que tenemos en la industria y en la sociedad, hay nuevos retos que se pueden enfrentar. Y si es que apuntamos a los chicos de pregrado, el prepararles hasta su fin de carrera y luego con una beca sea subvencionada en las universidades peruanas, ahora que hay un poco más de apoyo, o sea afuera, va a repercutir obviamente en que se forme personal que afronte retos de alta tecnología y que sea posible de que se haga acá en el Perú, y que el aporte, aunque sea pequeño, mediante una adecuada difusión, sea en publicaciones
o sea en medios de comunicación o redes sociales, contribuya a que estas personas no solamente se queden acá en el Perú, sino que contribuyan y que también tengan un ingreso económico de este tipo. Muy agradecido por su presencia, quedo atento a sus preguntas, no solamente yo, sino Diego Guillén y Luciana Tenorio, que también forman parte de la tripulación. Preguntas si tuvieron. Bien, señoras, señores ingenieros, quizás alguna consulta, una pregunta, por favor. Su nombre. Gracias. La pregunta en el micrófono, por favor. Plutón ya no está dentro del ámbito o no está considerado como planeta. Sin embargo, ahí todavía está mostrando en relación a los tamaños que Plutón es planeta. Hace un año, 2 años, ya lo decretaron como planeta. Bueno, en Estados Unidos no recuerdo qué sociedad porque no cumple las características de un planeta. Otra pregunta. En los proyectos que ustedes tienen, y vieron mi especialidad electrónica, en sistemas, y ya sabes que tienen un proyecto que van a investigar o a implementar en estas áreas. Muchas gracias. Ingeniero. ¿Tú contestas el de electrónica? Yo contesto el de electrónica. Bueno, referente a la primera pregunta, ciertamente que Plutón no está considerado como planeta, sin embargo, hay muchas exploraciones espaciales, inclusive a meteoritos, como Ceres y otros como la sonda Hayabusa de Japón. En sí, el esquema era representativo de la proporción, hay sondas espaciales, por ejemplo, hay una rusa que su meta era posarse sobre Phobos, que es una luna de Marte. Entonces uno no ve tanto de que tiene sentido de asentarse sobre una luna. Sin embargo, el reto es netamente tecnológico, porque es un pequeño satélite que está en movimiento rotacional, y por lo tanto toda la telemetría, toda la retroalimentación de control para poder lograr que se asiente esa nave sobre esa superficie en movimiento es un reto tecnológico bastante importante. Entonces, obviamente que ese tipo de soluciones que encuentran tanto los japoneses con Hayabusa como los rusos con Phobos son luego, obviamente que estos proyectos son financiados por muchas empresas, en primer lugar. Las empresas pagan a los estudiantes para que logren posar una nave sobre una superficie en movimiento. Las empresas vienen beneficiadas por el software y todas las soluciones tecnológicas que se presentan, y que al final las empresas nos venden al mercado con nuevos productos. Esa es la finalidad de toda esta gama de proyectos. Nosotros esperamos que en esta iniciativa, por ejemplo, el caso de la mochila y el sistema de supervivencia, es que hubiera una empresa interesada, una empresa minera, y nosotros lo podemos hacer lo más real posible, llevarla, probarla, y al final es una cosa que va a ser utilizada en la industria. Entonces, en los lugares que no son asequibles, puede una persona entrar por un periodo bastante que lo permita el sistema de oxígeno, que no solamente va a ser un sistema de oxígeno puro, sino que va a tener un recipiente de cal sodada que va a capturar el CO2 y que va a mantener la presencia de oxígeno en el sistema. O sea, puede durar mucho más tiempo del que
suele pensarse que un sistema de ventilación va a funcionar, ¿no? Entonces, esas soluciones son interesantes. Entonces, lo de Plutón era una figura que presenta las proporciones. Igual se pudo colocar Ceres, igual se pudo colocar la Luna como medio de comparación. Sin embargo, como lo repito, ingeniero, aún estamos explorando planetas como la Tierra, Marte, Venus y Mercurio, pero hay zonas que ya se han enviado a Júpiter y podemos ver que por la dimensión los problemas son mucho más complicados, porque no solamente es un solo planeta, sino son como Júpiter con 40 lunas, y aparte que tiene un cinturón de asteroides, aparte que su campo magnético es bastante fuerte, y no solamente también la atracción es mucho más elevada. Entonces son cosas por el momento para las grandes potencias, pero es un reto para nosotros el que alguien se encamine por ese camino, ¿no? En cuanto a la pregunta sobre ingeniería electrónica, Diego Guillén, que es ingeniería mecatrónica, puede explicar mejor esa parte. Dice, del micrófono, por favor. Gracias. Bueno, el proyecto de la mochila integra la parte electrónica, porque va a tener un sistema cerrado de ventilación y no vamos a usar componentes mecánicos. También tiene que haber un controlador, tenemos que aplicar un base de control, y va también en la parte de un medidor de flujo, y vamos a instalar unos sensores en las cañerías, en las tuberías de esta estación, y ahí también tenemos que aplicar control, y por lo menos en el momento de registrar la data ahí va a entrar la electrónica, además de varios otros lados. Bien, gracias. Por la pregunta con el ingeniero, por favor. Su nombre, por favor. Bueno, su pregunta es interesante. Desde un primer momento que fuimos seleccionados, ha habido una constante comunicación con el equipo de soporte vital, o sea, los que operan la estación y los dirigentes de la Mars Society. Entonces, en todas estas conversaciones que ya vienen desde diciembre, porque el documento que tenemos de ser admitidos es el 3 de diciembre, entonces todo el mes de diciembre hemos ido conociendo la estación, qué es lo que han estado realizando los otros equipos, de qué adolece y qué es lo que nosotros podemos proponer. Entonces las ideas que se han planteado, las 6 que tenemos, van principalmente a compensar, a aportar en cosas nuevas que por el momento en la estación o han sido desarrolladas medianamente o no han sido contempladas. Entonces la idea es esa, y por lo tanto ya le hemos enviado los borradores, ha habido una aprobación. Lo que esperamos ahora son aportes de ellos que están en la estación, que están constantemente interactuando con los diferentes grupos, para ver qué es lo que se pueda mejorar de las ideas que nosotros realizamos, porque nosotros no estamos allá, ellos nos van a retroalimentar, nosotros seguimos encaminando cada uno de los proyectos, y la final es esa, el aportar en soluciones nuevas en muchos casos, y en mejorar aquellas que se han implementado, como dice Diego, en el sistema de agua. El sistema de agua ahí de la estación son grifos para ducharse, para el retrete, son para el laboratorio, pero siguen siendo grifos en las cuales simplemente uso el agua. No hay un sistema de monitoreo de uso eficiente. Entonces eso lo tiene a cargo Luis Gitello. El instalar sensores en la estación de tal manera que se monitoree el consumo como una primera actividad de conocimiento del uso del agua, para con la data el poder trabajar con esa información al fin de crear un sistema adecuado de optimización del manejo del agua. Entonces eso es un primer paso, como hacer un PIC, ¿no? Después se puede hacer un programa un poco más sofisticado, que es que autoaprenda
con un sistema de redes neuronales, el conocer cada tripulación cuáles son sus hábitos, pero eso sería un paso más avanzado. Entonces la estación, por ejemplo, como le digo, ¿no?, tiene hasta ahorita uso de agua como lo podemos usar en nuestra casa, pero ya con un monitoreo como para obtener la información y luego implementarla sería adecuado. Entonces, ingeniero, en resumen, las iniciativas han sido conversadas sabiendo la realidad que se tiene allá, lo que han aportado los anteriores grupos y lo que podemos realizar nosotros como delegación peruana. No podemos hacer un robot sofisticado, pero sí podemos aportar en los elementos que hemos considerado en esta oportunidad. Bien, gracias. Otra pregunta, por favor. Aquí el señor, por favor, con el ingeniero. Buenas noches. Mi nombre es Soto Castillo, mecánico electricista. Si nos pueden relatar muy brevemente en qué medida dentro de la estación de prueba se reproducen condiciones marcianas, digamos, gravedad, atmósfera, radiación, etc. Bueno, interesante su pregunta. ¿En qué medida se reproducen en la estación? Uno, referente a la gravedad, no hay mucho que mencionar ahí, ¿no? Para reducir la gravedad se necesita crear, o sea en piscina, reducir el peso mediante inmersión, o tener un avión que haga un efecto cero o de baja gravedad. En esa parte quizás nosotros no podamos contar eso, pero otras tripulaciones sabemos que han hecho experiencias en piscinas o en aviones para conocer qué es lo que se siente tener la tercera parte del peso, y en la estación ya con esa experiencia más o menos manipular bajo ese aprendizaje que han tenido fuera de la estación. En el caso del CO2 es una cosa estricta de la estación, el que todas las tripulaciones que salen por ninguna causa o motivo tienen que sacarse alguna parte del traje espacial. O sea, si se cayó un desarmador y con el guante no lo puedo coger, no me puedo sacar el guante para manipularlo, y no está permitido ninguna salida fuera de la estación sin el traje, ¿no? Entonces esa es una condición. En cuanto a la radiación ultravioleta, eso está en el polo norte. Sabemos que hay un poco de radiación ultravioleta, pero no en la cantidad como se desea imitar. En las cuestiones de los cascos principalmente, se ha asumido los polímetros adecuados para una radiación como si se estuviera en Marte. Quienes han hecho eso, los trajes espaciales, hay una tripulación que hizo todo un traje espacial completo. En el laboratorio sí lo sometieron a lámparas de ultravioleta que reproducían más o menos la intensidad que se tiene en el suelo marciano. Eso acá de repente no lo tenemos. Lo que vamos a aportar es el entorno básicamente mecánico, neumático, el sistema neumático de ventilación para el traje espacial, ¿no? Bien. Adelante. Sí. ¿Alguna última pregunta, quizá? Tenemos otra más acá. Adelante. Teodulo Basualdo, yo soy ingeniero electricista. Sin embargo, mi participación es por encargo del ingeniero Santiago Alcedo, que justamente me estoy coordinando con usted. Él me indica que hoy no voy a poder asistir, pero me transmite que se ha comprometido, ¿no?, con respecto a la especialización que él tiene en lo que es nutrición científica. Le va a dar todas las indicaciones para que ustedes puedan estar preparados y puedan, antes de viajar, como coordinamos usted, tener la posibilidad de poder alimentarse en base a la recomendación del ingeniero Santiago Alcedo. De modo que eso me ha transmitido, y me gustaría que usted
comente un poco ese tema también a los asistentes. Muchas gracias. Gracias. Claro. Sí, con el ingeniero Santiago hemos tenido algunas reuniones acá en el Colegio de Ingenieros. ¿Qué resulta? Si bien es cierto, las tripulaciones llegan a Utah y van a la estación, implica de que hay un proceso, si es que fuera la simulación cierta, un viaje tripulado entre la Tierra y Marte podría durar unos 7 meses. Unos 7 meses en la que la persona, pues prácticamente, o el conjunto de astronautas viajan prácticamente en el vacío, siguiendo la trayectoria de la computadora y llevando dentro de la nave espacial carga, entre ellas, aparte lo que es insumos, herramientas y todas esas cosas que se tiene que utilizar en la exploración de Marte, el alimento. Entonces, el alimento tiene que ser de poco, bien nutritivo y que ocupe poco espacio. Entonces, el ingeniero Santillán, entre muchas reuniones, nos comentaba que tenemos en el Perú plantas bastante nutritivas, como la quinoa negra o algo así, en la que ocupan poco espacio y son muy nutritivas. Entonces, nosotros lo que más o menos nuestra inquietud era que cómo eso se pueda simular, cómo eso se pueda nosotros prepararnos adecuadamente en la parte de nutrición para aportar en la estación. Entonces, el aporte del ingeniero Santillán, de la cual nosotros estamos bastante agradecidos, es, en primer lugar, hacernos una evaluación a la tripulación de cómo son nuestros hábitos alimenticios, y luego del cual va a ser una recomendación dietética nutritiva, puede decirse, de tal manera que en lo que nos queda de tiempo, prácticamente 2 meses o menos de 2 meses de viajar, vayamos lo bastante fortalecidos alimenticiamente, como si fuera un astronauta que lleva una dieta rígida, bastante controlada en proteínas, vitaminas, agua y todas esas cosas, y lleguemos de buena forma, por así decirlo, nutritiva, en la parte de nutrición, a la estación. Entonces es un aporte que el ingeniero Santiago va a hacer, de la cual nosotros estamos bastante agradecidos, y en esa que quizás nosotros no lo habíamos contemplado, porque de repente nosotros pensamos, cogemos el avión, llegamos a Estados Unidos, nos metemos a la estación y listo. Y ahí tenemos una dotación de alimentos para los 15 días, que esa dotación de alimentos sí es una cantidad limitada, restringida, y que nosotros la tenemos que cuidar. No nos va a faltar qué comer, pero tenemos que pensar de que en un entorno marciano no tenemos toda la comida para disponer como la podemos tener acá, ¿no? Entonces, tiene que ser alimento bastante nutritivo, de la que de repente nosotros ni conocemos cómo puede ser un balance. Entonces, el ingeniero Santillán nos va a orientar justamente, nos viene orientando cómo puede ser ese alimento suficiente para que cada uno de nosotros, la tripulación, pueda permanecer durante la estación de una manera similar nutritivamente a la que pueda tener un astronauta que ha viajado los 6 meses hasta Marte, ¿no? Bien, gracias, ingeniero. Una última pregunta, quizá. Buenas noches a todos. Profesor ingeniero Vilés, soy alumno de pregrado de mecánica eléctrica de la Universidad UNTES, en la cual hemos tenido la de clases del profesor Vilés. Profesor, mi pregunta es la siguiente: he averiguado en internet, en algunos libros, efectivamente el viaje a Marte duraría aproximadamente 7 o 8 meses, en lo cual la pregunta anterior trataba sobre el alimento, y usted hablaba de alimentos nutritivos que podrían encontrarse aquí en Perú o en el base. Efectivamente, sabemos que el cuerpo humano, por decir el calcio, lo absorbe y tiene una pérdida a la vez. Sin embargo, la relación de pérdida con la relación de consumo en un viaje a Marte sería muy distinta, ya que por la gravedad y por la falta de ejercicio, ¿no?, que pueda que haya. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si tienen un plan de mantenimiento físico
que incluye lo que es el mantenimiento óseo, sanguíneo y muscular para, bueno, el tiempo que dure el viaje, tanto de ida y de estadía. Gracias. Eso, bueno, gracias por tus palabras. Espero no haberte jalado, ¿no?, el curso. Bueno, se estuvo en conversaciones en esa parte de la parte física. Como yo trabajo en el Hospital Cayetano, estuve en un momento en conversaciones con la jefa del Departamento de Medicina Física referente a aquella rutina mínima básica de ejercicios que permita mantener justamente la parte ósea y la parte muscular activa. Lamentablemente la doctora Iseki ha ido por Estados Unidos 2 semanas. Bueno, en el Hospital Cayetano son médicos bastante de prestigio, entonces van a Estados Unidos, aparte de pasear, van a visitar simposios en otros hospitales, van a ver la tecnología nueva que hay por allá y que en el Hospital Cayetano tratamos de que esté a la vanguardia, ¿no? A su regreso hemos quedado de que justamente ella nos prepare una rutina física mínima necesaria para que nosotros en la mañana lo hagamos a modo de como lo hacen los japoneses antes de entrar a la fábrica, ¿no? Una calistenia, ¿no? Un calentamiento. Nosotros tenemos, en esa parte tenemos varios puntos de vista. Hay personas dentro del grupo que no piensan hacer ningún tipo de ejercicio, como a veces acá sucede. Uno se levanta, se viste y se va al trabajo. Y hay otras personas que suelen hacer 1 hora, 2 horas, 3 horas de ejercicios. Pero eso es desde el punto de vista personal. Sin embargo, debe haber una apreciación bastante técnica, científica, desde el punto de vista médico, de una cantidad mínima, así como es en el alimento, de ejercicios para mantener la parte ósea y muscular. Referente al viaje a Marte, en ese punto sí son 7 meses, 8 meses en las cuales no hay gravedad, y por lo tanto la presencia de calcio en los huesos puede reducirse a niveles críticos. Hay simulaciones que se han realizado en el mundo para paliar netamente cuáles son los problemas durante ese viaje. Sin embargo, debido a que la estructura ósea, siendo un elemento biomecánico, está muy relacionada con la carrera de mecánica eléctrica. Hay bastante literatura disponible a modo de libros que fácilmente con un curso de resistencia a materiales se puede entender, o de estática y dinámica. Inclusive mediante alguna programación simple en MATLAB uno puede restituir esfuerzos, momentos de flexión y quizás fricciones en las articulaciones, y asumiendo algunas variantes como pérdida de líquido en las superficies de las articulaciones, uno puede recrear condiciones de dolor o de esfuerzo necesarios. Eso es posible, y en base a esas simulaciones uno puede formular nuevos elementos de apoyo para paliar ese tipo de problemas. Entonces esa parte es muy curiosa porque, por ejemplo, en el mundo, en lo que es implantes en seres, hay una empresa que fue la pionera, Syntex, ¿no? Sin embargo, Syntex lo creó hace 30 años, 40 años, y ahorita se ha aperturado bastante el mercado. ¿Pero por qué se apertura? Debido a que dentro de las universidades se crea grupos de interés en biomecánica, que aparentemente todo está conocido. Sin embargo, basta con ver un caso o ir por los hospitales y ver los casos que hay, y son elementos ya bastante interesantes como problemas de tesis a resolver. Y no significa que también se pueda hacer todo el dispositivo mecánico, sino que con la herramienta adecuada se puede hacer simulaciones, y un seguimiento adecuado de los criterios permiten, a modo de diseño, ya con SolidWorks si es posible, crear justamente esas piezas que después pasan a modo de implementación, o si es que queda simplemente en una tesis, son temas interesantes para un congreso, para una publicación, y ese alumno, ese chico, una vez que lo solucione o lo presente, pues tranquilamente tiene las puertas abiertas
sea para trabajar o principalmente para conseguir una beca y salirse a plantear eso, a plasmar en una universidad que tenga los elementos adecuados, ¿no? Ingeniero Jorge Mírez Carrillo, le deseamos mucha suerte en este viaje de supervivencia en Marte. Bueno, el título es un tanto que causa un poco de pánico, ¿no? Supervivencia, no creo que vaya en riesgo la integridad física suya, pero en buena hora deseamos como peruano, como patriota nuestro, viajar representando a nuestra patria en este experimento, como se dice, en este viaje simulado a Marte en el desierto de Utah en los Estados Unidos. Vamos a pedir un fuerte aplauso para el ingeniero Mírez Carrillo, por favor. Evento organizado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica por encargo del presidente del capítulo, el ingeniero Ricardo Santillán. Está con nosotros el ingeniero Luis Maita García, que tiene un presente, un diploma. Por favor, ingeniero Maita, por favor. De paso que clausura también esta presentación. Ingeniero Mírez Carrillo, le agradecemos por su charla, muy interesante. Esperemos que los que hemos estado en la generación, muchos colegas de acá, hemos vivido en julio del 79 el viaje a Marte, el viaje a la Luna, podamos también estar presentes en este futuro viaje de ver a Marte, y en eso la experiencia nos está ayudando para poder participar de esto, ¿no? Participar de esa experiencia muy elevada. Ingeniero, gracias. No hay diploma. Gracias, ingeniero. Gracias. Muy ilustrativa esta conferencia del ingeniero, del colega. Como mencionaba antes, el ambiente que se vivió en el año 69, cuando se realizó el alunizaje, era un ambiente muy diferente. Era una época, la Guerra Fría, en la que las dos grandes potencias trataban de posicionarse en el espacio, más con fines militares. Felizmente que ese tiempo un poco que ya pasó. Ahora estamos viviendo otras épocas y donde estamos viendo que hasta países pequeños como el nuestro tenemos algo que aportar. Los 5 experimentos que van a llevar estos jóvenes colegas en esta simulación de supervivencia en el desierto de Utah va a servir mucho para desarrollar avances tecnológicos como lo han planteado, ¿no? Lo del traje espacial, lo del bastón. El bastón parece a mí muy importante, y no solamente va a servir como apoyo para esta misión, también va a servir para desarrollar más aplicaciones acá en nuestra vida diaria. En ese sentido, yo creo muy importante esta charla, nos va a despertar un mayor interés, y los invito a ustedes a que sigan pendientes de este tipo de temática. Agradecemos al ingeniero, agradecemos su asistencia y damos por terminado este evento.